Muy bien, el día de hoy les vengo a explicar cómo fue que resolví este problema de lo que sería física general en lo que vendría siendo el programa de MATLAB. Bueno, lo que nos pide el problema 232 sería determinar la magnitud de las fuerzas resultantes, de la fuerza resultante y obtener su dirección a medida en el sentido de las agujas del reloj desde el eje positivo, que en este caso sería X, que sería este. Vamos allá. Bueno, a mi programa, mi script o a lo que sería mi guión en MATLAB, lo denominé examen. Dentro de lo que sería mi examen, coloqué un comentario en lo que, y puse ejercicio 232, ya que voy a realizar el ejercicio 232. Bueno, para poder obtener lo que sería la magnitud de la fuerza resultante, así como lo que sería su ubicación, es necesario obtener los componentes de lo que serían las fuerzas que se encuentran dentro del problema. En este caso serían los componentes de la fuerza 1, de la fuerza 2 y de la fuerza 3. En este caso es importante, esos componentes serían lo que serían las coordenadas de esos componentes, por ejemplo, lo que sería x de f1 y y y de f1 igual x de f2 y y de f2, x de f3 y y de f3, y al final obtendremos la sumatoria de x con esos valores y la sumatoria de y de esos valores, y ya estaremos un paso más adelante para obtener la magnitud de la fuerza resultante, ya que es importante obtener esas sumatorias para poder obtener la magnitud de la fuerza resultante, ya que es necesario para realizar una suma con esos valores. Bueno, unas operaciones con esos valores más que nada. Bueno, para obtener los componentes de cada fuerza será necesario multiplicar las magnitudes de la fuerza por su coseno de el determinado ángulo de esa fuerza. Eso para obtener su x o su coordenada en x, por así decirlo, y su seno para obtener su y. Veamos, por ejemplo, el caso de fuerza 1 de F1 en el ejemplo. Como aquí podemos apreciar, F1 es igual a 30 libras, esa sería su magnitud, y su ángulo es de 45 grados. Entonces nos vamos a lo que tenemos en MATLAB, componente 1. Sabemos que su magnitud es de 30 libras, colocamos 30 por el coseno de 45 grados. Pero ¿por qué no tenemos 45 grados? No colocamos el 45, ya que para poder nosotros obtener el ángulo de la fuerza resultante necesitamos tener los valores, por así decirlo, en radianes, no en grados. Y pues la equivalencia de 45 grados a radianes es un cuarto por pi. Así nosotros podemos obtener, por así decirlo, esa equivalencia. Por eso no tenemos 45. De la misma forma que lo hicimos en componentes de F2, como aquí podemos ver, 23, 12 por pi, igual en componentes de F3. Y pues pasamos a hacer lo mismo para la Y de F1. 30 en este caso lo tenemos que multiplicar por el seno, y lo mismo, en vez de 45 lo multiplicamos por, bueno, colocamos dentro un cuarto por pi. Y esto ya lo había corrido anteriormente y obtenemos los valores de f1 de x sería 21.2132, f1y 21.2132. Nos dan esto, nos arroja estos valores lo que sería MATLAB. En el caso de componentes de f2 obtenemos que tiene un valor de 40 libras y un ángulo de 45 grados, y F3 tiene un valor de 25 libras y un ángulo igual de 15 grados. Aquí colocamos 40 por coseno de 23 doceavos por pi, y en el caso de y sería lo mismo, pero en este caso por el seno. Y finalmente en componentes de F3
lo multiplicamos, su magnitud era de 25, por coseno de 19 doceavos por pi. Pero si te estarás preguntando si el componente de F2 y el componente de F3 ambos tenían el mismo ángulo, que era 15 grados, ¿por qué dentro de su multiplicación, bueno, de su valor en coseno y de seno es diferente? Bueno, esto se debe a que se podría decir que son, por así decirlo, ángulos diferentes o ubicaciones diferentes, ya que recordemos que este se podría decir que es el ángulo cero aquí. A ver, no sé si tengo un plumón para dibujar. Aquí está. Este sería 0, 90, aquí 180, más 90, 270, y al dar la vuelta sería 360. Entonces 270 más 15 grados de acá que nos coloca sería 285, por así decirlo, grados, que serían de fuerza 3. Y en este caso 360 menos 15 grados para obtener pues la equivalencia, que sería de fuerza 2. Le pasamos unas, hace 5, 5, 4, serían 345 grados. Por eso es la diferencia de valores dentro del coseno y de seno de cada componente de fuerza. Ya lo corremos en MATLAB y nos arrojan estos valores de cada componente de F2 de X, 38.63 menos 10.35 de Y, en X de F3 6.47 y en F3 de Y menos 24.14. Comprobamos si son los mismos y pues sí, 21.21, 21.21 si no lo arrojo MATLAB, igual no lo arrojo MATLAB y parece ser que todo está correcto. Bueno, para obtener la magnitud de la fuerza resultante, como ya había comentado anteriormente, será necesario obtener la sumatoria de X y de Y de los componentes que obtuvimos anteriormente, ya sea de la fuerza 1, de la fuerza 2 y de la fuerza 3. Para eso hice lo siguiente: componentes de fuerza resultante en X y fuerza resultante Y, y aquí voy a realizar la sumatoria de esos valores. En este caso, coloqué 21.21, que fue la sumatoria de la fuerza 1 en X, 38.64, que fue la sumatoria del componente de la fuerza 2 en X, y 6.47, que fue el resultado de la fuerza 3 en X. Y realicé lo mismo de los componentes de fuerza resultante, en este caso en Y, igual de la misma forma, 21.21, que fue el resultado de la fuerza 1 en Y, menos 10.35, que fue el resultado de la fuerza 2 en Y menos 24.15, que fue el resultado de la fuerza 3 en Y. Realicé esta operación y lo que nos arrojó MATLAB fue, en el caso de fuerza resultante en X, 66.32, y en el caso de fuerza resultante en Y, menos 13.29. Bueno, finalmente obtenemos lo que sería la magnitud de la fuerza resultante, así como su ángulo de θ. Y para lo que sería obtener su magnitud de la fuerza resultante, lo que sería colocar lo que sería el comando SQRT, no sé, la verdad no sé cómo se pronuncia, que sería más o menos como la raíz cuadrada, de que eso sería una fórmula que ya conocemos, raíz cuadrada de lo que sería la, la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado, que en ese caso la sumatoria de X sería lo que tuvimos aquí, FRX. Para simplemente hacer el cuadrado lo multipliqué por sí mismo. Y para obtener la sumatoria de Y sería FRY, que la multipliqué por sí mismo. Y así obtuve la fuerza resultante, que fue de 67.63. Y aquí vamos a ver si fue igual que el MATLAB.
que en el problema, perdón. Y sí, como podemos ver, fue de 67.6 libras. Y para lo que sería obtener el ángulo teta, creé lo que sería teta. Y pues simplemente dentro de teta realicé una fórmula que ya conocemos, que lo que sería multiplicar tan menos 1 o tangente a la menos 1 por la fuerza resultante de Y entre la fuerza resultante de X. En este caso en MATLAB se coloca a tan, que esa sería la equivalencia a tan menos 1, por, y colocamos dentro lo que sería la fuerza resultante de Y, que es un valor que ya tuvimos, entre la fuerza resultante de X, que es otro valor que ya obtuvimos, y así podemos obtener lo que sería el ángulo de teta, y en este caso la magnitud de la fuerza resultante. Bueno, por último lo que nos faltaría sería graficar todos los datos que hemos obtenido. En este caso, para graficar, primero coloqué lo que sería un subplot, que básicamente lo que esto realiza es pues darle un, por así decirlo, un acomodo entre columnas y filas, por así decirlo, a lo que sería la ventana de graficación de MATLAB. En este caso yo lo coloqué un 1, 2, 1. Y primeramente lo que hice fue darle salida a lo que sería la fuerza 1 de los datos que obtuvimos. En este caso coloqué un plot que sirve para darle salida en la ventana de graficación en MATLAB. Coloqué un 0, o sea que parta a partir de 0. Y coloqué los datos de F1 en X y de F1 en Y para así darle esas coordenadas. Aquí coloqué, este fue un título que coloqué a partir que se vea en la ventana de ese subplot que coloqué, que diga diagrama de cuerpo libre. Este fue un tipo de letra que yo decidí colocar, en este caso fue el Arial Blatt, y un tamaño de letra que fue el tamaño de letra 13. Después de realizar lo que sería la fuerza 1, coloqué lo que sería un hold on, que básicamente esto nos permite seguir o graficando o añadir lo que sería una línea más, una gráfica más sobre la que ya hemos puesto. Así podemos nosotros lo que sería añadir lo que sería la fuerza 2, y aquí como podemos ver añadí otro hold on, y con este hold on nos permite añadir lo que serían los datos de la fuerza 3. Por eso es que coloqué en este caso los hold on. Después de eso coloqué el grid on, que como dice aquí, sirve para cuadricular el tablero. Básicamente hace la ventana de graficado de forma cuadriculada. Esto se puede colocar o no, simplemente es algo estético. Después coloqué los datos de la fuerza 2 en otro plot, que partan a partir de 0. Coloqué lo que serían los datos de la fuerza 2 de en X y los datos de la fuerza 2 en Y. Básicamente serían sus coordenadas. Como ya había dicho, coloqué otro hold on para comenzar de nuevo con lo que serían los datos de la fuerza 3. Después de eso, de comentar pues lo que sería la fuerza 3, coloqué otro plot para poder sobre eso colocar sus valores. Coloqué lo que sería que partieran en 0, lo que sería su coordenada, bueno, su valor en F3 en X y lo que sería su valor en F3 en Y, y así poder graficar lo que sería la fuerza 3. Después de haber graficado lo que serían las fuerzas 1 y 2 y 3, lo que realicé fue colocar un X label y un Y label, y colocar un carácter X y un carácter Y en su respectivo caso de X label y Y label para poder etiquetarlos, básicamente para poder diferenciarlos o poder apreciarlos bien en la ventana de graficación de MATLAB. Después de eso agregué lo que sería una leyenda, como aquí podemos ver. Básicamente sería como una pantallita que veríamos en la tabla de graficación, y colocaría lo que sería lo que diría F1, F2, F3, y agregaría el tamaño de letra 9. Después de eso agregaría un texto en lo que serían las coordenadas F1 en X y F1 en Y, y colocaría, como ya lo he comentado, como ya lo comenté, perdón, las coordenadas
de la fuerza 1, ya que el texto aparecería específicamente en las coordenadas de la fuerza 1, pues decidí colocar las coordenadas de esa fuerza, pues para que se represente mejor o se vea mejor dentro de la graficación de MATLAB. De la misma forma lo realicé en la fuerza 2, colocando pues sus coordenadas y de la misma forma sus coordenadas de forma escrita para que se pueda apreciar de la manera en la graficación de MATLAB, y de la misma forma de texto de la fuerza 3 coloqué sus coordenadas y sus coordenadas escritas. Finalmente realicé la fuerza resultante. De nueva cuenta realicé otro subplot para que se vea otra ventana dentro de MATLAB donde podemos apreciar únicamente la fuerza resultante. Coloqué un plot con los datos de lo que sería, perdón, la fuerza resultante con sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y. Y aquí coloqué una G, que básicamente es un comando que me hace cambiar la línea de la fuerza, bueno, sí, pues de la fuerza resultante. En este caso es una G, así que me va a pintar esa línea de la fuerza resultante de color verde, ya que G en inglés es green, verde. Si la pongo B la haría blue de azul, si la pongo R la haría red de roja, y así el valor que uno decía. Pero yo en este caso la puse G de green verde. De la misma forma que lo hice en las anteriores tres fuerzas, colocaría una leyenda de fuerza resultante y un tamaño de letra. En este caso le puse un tipo de letra 14 y el título para esa tabla o ese diagrama de la tabla de la graficación en MATLAB, en la que colocaría fuerza resultante, un tipo de letra, en este caso de la misma forma que en el otro colocaría un Arial Blatt y un tipo de letra 13. Igual colocaría un hold para cerrar, un grid down para esa misma, para que quede cuadriculada esa misma graficación de la fuerza resultante, y X label X y Y label Y para que podamos apreciar lo que sería X y Y de la misma forma en la fuerza resultante, igual que lo realicé en las demás, perdón, en las demás, en las demás fuerzas coloqué el texto de la ubicación de la fuerza resultante. En este caso coloqué las coordenadas, pero aquí coloqué lo que nos arrojó la magnitud de la fuerza resultante. Y eso sería todo. Finalmente nos faltaría correr lo que sería el programa para ver las gráficas. La corremos y aquí podemos ver las figuras que nos arroja el programa de MATLAB. Como podemos ver, aquí estaría lo que sería la fuerza 1. Aquí fue lo que coloqué en el texto. Para eso coloqué la leyenda de fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Aquí podemos ver las líneas pintadas para poderlo diferenciar bien. Fuerza 1 parte de 0, 0 y termina en 21, 21. Como aquí podemos ver, vamos a ver si es cierto, 21, 21, 21, 21, sí, está bien. La fuerza 2 es color roja, sí, aquí está bien pintada. Aquí coloqué sus coordenadas. 38.63 menos 10.35, sí, parece ser que está bien. Vamos aquí en MATLAB, sí. Aquí en la fuerza 1 se me olvidó colocar los paréntesis, un error de dedo, uno disculpa. A ver, ¿dónde está eso? Aquí se me olvidó colocar las paréntesis. Se verán reflejados una vez que vuelva a correr el diagrama. Y en la fuerza 3, 24.18, 6.47, veamos si está bien.
A ver, es 6.47. No, aquí los puse volteados. Sería 6.47, menos 24 punto es menos 24.15 sería más o menos. A ver, lo voy a volver a correr, una disculpa. Ya ven que pasan errores, aún así ya terminando, unos errores de dedo comunes y ya quedaría correcto, mire. Fuerza 1 color azul, fuerza 2 color rojo, fuerza 3 color amarillo, sí. Las coordenadas de cada uno parten todas desde cero. Veamos si es igual que en el programa. Ay, se me fue, sí. Igual con sus ángulos. Y tenemos aquí igual la fuerza resultante. La fuerza resultante, color verde, como la había pintado, ya ven que le puse green. Si le cambia el color se cambiará. Y le pongo que es de 67.6 libras, que es la magnitud de la fuerza resultante. Y bueno, pues ese sería el programa que yo realicé en MATLAB para poder darle resolución al problema número 232 de un ejercicio de física general. Bueno, espero que les haya servido este tutorial y pues muchas gracias por verme.